¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos en la oficina del maestro Juan Carlos Núñez Armas. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muy contento, muy satisfecho y esta es su casa. Buenos días. Buenos días. Juan Carlos, presidente municipal, diputado local, diputado federal. ¿Cómo puede ver usted el panorama con la capacidad que tiene usted de conocer el Estado de México? Mira, no solamente eso, vale la pena, ciertamente algunos de estos cargos que tú has mencionado, pero han sido producto, creo, del esfuerzo, de la dedicación desde lo más pequeño. Yo inicié a los 18 años, por eso, Juan Carlos, déjame comentarte, yo empecé a los 18 años en el PAN y ahí hacía de todo, desde llevar oficios hasta manejar o hacer discursos, cualquier cosa que se ofreciera, siempre estaba a la orden. Por lo tanto, era prácticamente el único joven que había tan dinámico en ese sentido, diría yo, si me lo permiten la expresión. De tal manera que yo inicié en el PAN siendo representante de casilla, es decir, escaloncito por escaloncito, de ser representante de casilla, representante general, candidato a regidor. Fui regidor en 91, 93, fui secretario de organización del comité directivo estatal. Me tocó una parte que me dio la oportunidad de conocer plenamente el Estado de México, que era la de fundar comités. Realmente el partido existía orgánicamente pues en varios documentos, porque la vida orgánica institucional de los comités municipales, esta en lo particular, pues era prácticamente muy escasa. La secretaría que me tocó se dio a la tarea de organizar y tener comités municipal, por lo menos en más de 80 municipios, cosa que no era fácil esta tarea, pero me gustó mucho porque tuve la oportunidad pues, de conocer el Estado de México en su totalidad. Después de ser secretario de organización, regreso unos años después para convertirme en diputado local, por primera vez, impulsando, pues por supuesto, varias iniciativas de las cuales me siento muy orgulloso, como podría ser la propia Ley del Agua del Estado de México, la primera ley del agua que existió en un estado, pues básicamente fue impulsada por un servidor, además de presidir la propia comisión, y pues por supuesto en las comisiones financieras, donde me he desarrollado de buena manera. Al término de esta diputación, aspiré a dirigir, primero ya tenía clara la aspiración de ser dirigente del partido, sin embargo, los destinos nos llevan a contender por la presidencia municipal de Toluca, primero en la interna, con condiciones verdaderamente complicadas, y salir electos ahí. Pero ahí viene un cambio bien significativo para mí, viene un cambio bien significativo porque, si me permites la expresión y me lo permite tu auditorio, digamos que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Es decir, no es lo mismo criticar al gobierno desde una diputación o desde una regiduría a tener la titularidad del gobierno. En consecuencia, hay un cambio importante en mi vida, muy significativo, de ver si lo que decías del otro lado del escritorio se puede aplicar exactamente igual. Ese peso para mí era muy importante, gobernar por primera vez la capital del Estado de México como presidente municipal, saber que era todo un reto, porque ciertamente el grupo político que ha gobernado este estado o que había gobernado este estado, pues se decían Grupo Atlacomulco porque ahí nacían, pero la verdad es que su trayectoria política, su desarrollo, lo habían hecho justamente en Toluca, entonces no era facilito. Nos dimos a la tarea básicamente de hacer, digamos, varias cosas, de innovación de manera significativa, también por supuesto de mucho contacto con los ciudadanos. Yo hice más de 995 giras, por ejemplo, de innovar cosas, por ejemplo, la creación del servicio de emergencia 060. El servicio de emergencia 060 quiere decir que si desde su casa un ciudadano nos llamaba, en la pantalla de la computadora aparecía de dónde nos estaba llamando. Hoy, por cierto, este modelo se pretende implementar a nivel nacional y qué bueno que así se haga, pero con esto nos permitió, por ejemplo, decomisar más de 1,700 kilogramos de marihuana, o bien frustrar robos, o bien el mismo recuperación de vehículos. Cuando la gente nos dice, oye, aquí hay un carro raro o me acaban de robar mi carro, más de 700 vehículos fueron recuperados de robo, por ejemplo, de las graves consecuencias que ya se padecían. Muchos de esta marihuana, pues generalmente los municipios no lo hacían, le reportaban al Ministerio Público y mientras le reportaban, la verdad es que ya se daban a la fuga cualquiera de estos. Entonces, innovar era importante.
El martes de empleo, por ejemplo, se hacen ferias del empleo y yo creo que son muy exitosas y han producido muchos empleos. Sin embargo, había que esperar casi 6 meses para una feria del empleo. Lo que hicimos fue invitar a los propios prestadores de servicio, los propios empresarios, que son los que finalmente generan los empleos. El gobierno simple y sencillamente debe ser un facilitador, así entiendo yo al gobierno. Y a los que no tenían empleos en un solo lugar, ¿no? Eso nos permitió pues concentrarlos, generar un programa que era innovador, que tenía que ver con el martes de empleo. Sigue prevaleciendo este programa y qué bueno, esperemos que siga siendo tan eficiente como fue implementado. Es decir, en resumen, te diría que el propósito de nuestra administración fueron 3. El primero, el contacto ciudadano, que fueron muchísimas veces que tuve la oportunidad de saludar a miles de personas, y con eso en administración pública le llamamos agregar valor al servicio. Es decir, se puede alinear el sentir de los ciudadanos con el sentir de la administración para ponerlos en un mismo orden y poder responderles adecuadamente y llenarlas de satisfacción a muchos de aquellos que no tienen servicios o que no tienen obras. O implementar, por ejemplo, nosotros hicimos más de 2.500 obras. La más emblemática sería esta Puerta del Cambio, que así le llamamos, que está en Alfredo del Mazo, Isidro Favela, en la salida a Tlacomulco, toda la adecuación geométrica de la maquinita, atrás de los molinos. Esa fue una gran obra, diría yo un monumento a los toluqueños, porque se paga por primera vez toda la obra con recursos 100% municipales. Los municipios actualmente les es más fácil estirar la mano y decirle al gobierno del estado o al gobierno federal: oye, ¿me puedes dar dinero para hacer una obra? Bueno, nosotros lo hicimos con recursos 100% municipales. Pues bueno, mira, la inquietud de todo mexiquense es: ¿qué está pasando en el Estado de México? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primero, nuestro estado es grande en su población, es el número 1. Ya actualmente se establece que debe haber alrededor de 17 millones de mexiquenses. Tenemos la lista nominal más alta de todo el país, casi 11 millones de personas que podrán ejercer su derecho a voto seguramente el próximo año. Y me parece que ese estado grande, ese estado donde hoy vivimos, es grande, desgraciadamente, no solamente por los números, también por sus problemas. Mira, si tú me lo permites, hay algunos reportes que se han establecido, particularmente, por ejemplo, el número 1, que sería, por ejemplo, corrupción, de lo que hablamos. En ese caso, el Estado de México ocupa el lugar número 1, que tiene que ver en muchos de los problemas que tiene el Estado de México. Por lo tanto, en el Estado de México, no obstante que somos un estado de los más grandes en población, rico culturalmente, rico en su historia, rico en muchas de las cosas, la pobreza sigue siendo algo que duele y que lastima mucho a los mexicanos, a los mexiquenses particularmente. Solamente con datos del propio Coneval se establece que de cada 2 personas, una persona vive en pobreza, es decir, el 50% de las personas vive en pobreza. Y todavía nos vamos al extremo, más de 1.200.000 personas que viven con menos de 20 pesos al día. Una situación que duele, que lastima, porque no podría ser explicable nuestro Estado de México sin los problemas que tiene. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que nos está fallando es el gobierno, donde no ha sabido interpretar este sentir ciudadano. Todavía hay situaciones que nos duelen fundamentalmente. Por ejemplo, hay algunos delitos que se han incrementado en nuestro Estado de México, por ejemplo, cuando tenemos un reporte del Financiero, pero el 25% de los secuestros que suceden en el país se dan en el Estado de México, por encima a veces de lo que se piensa en estados que son fundamentalmente mucho más característicos por la violencia, como Tamaulipas o Veracruz. También en el Estado de México vivimos situaciones que son graves. Esta situación, por supuesto, obedece a que las políticas públicas no han tenido la parte central de observar las familias, de observar los seres humanos que día con día hacen un gran esfuerzo para salir a trabajar. Todavía tenemos grandes problemas. Solamente en los últimos reportes, este último reporte que daba a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 350,000 personas no tienen empleo en nuestro Estado de México.
Es decir, de cara a este informe del gobernador, me parece que también debe ser mención porque muchas personas no tienen un empleo. Ciertamente tenemos grandes problemas y uno de ellos es la informalidad, es decir, muchísimas personas que al no tener un empleo formal se ven inmersos en la necesidad de recurrir pues a veces a la economía informal, donde encuentran un ingreso, pero pues no está registrado y por lo tanto a veces ni tiene seguridad social, ni aporta a algunas de las personas que puedan colaborar con ellos pues algún ingreso que pueda tener seguridad social misma para sus propios empleados, ¿no? ¿Qué opina del recorte al presupuesto a los programas? Pues fíjate que se puede entender de diversas maneras. En primer lugar, si yo estuviera al frente del Ejecutivo, primero lo que había que recortar, diría yo, sería la corrupción. En primer lugar, me parece que estamos faltando en ese sentido y con eso solamente ya se incrementarían muchos más los recursos que se pueden destinar a los programas. Entonces, el primero que hay que destinar los recursos son verificar dónde se está fugando. Cuando hay, imagínense un recipiente de agua, pues lo primero que hay que hacer no es sacarle el agua, sino verificar por dónde se está fugando el agua. Exacto. Y una de las fuentes primarias es de la corrupción. En la corrupción también, ya decíamos, es nuestro Estado de México que ocupa el lugar número 1. De por sí ya es difícil que se presenten denuncias. Bueno, en esas presentadas ocupamos el número 1. Y después me parece que hay recortes que deberían hacerse antes que ello, gastos que a veces vemos particularmente de comidas o de eventos multitudinarios que cuestan el transporte, que cuestan a veces la visita al funcionario público para poder llevar a muchos ciudadanos a una concentración y que hasta los alimentos hay que sufragar. Me parece que tiene que haber un recorte en el gasto que como son propiamente vehículos, que a veces es ostentoso los vehículos que se pueden obtener en algunas dependencias. Entonces, más que recortar programas, me parece que en la administración pública, yo quisiera recordar en la administración de Felipe Calderón, cuando venía una época en el 2009 de una difícil situación, se tomaron medidas contracíclicas. Estas medidas quiere decir que lejos de recortar el gasto, para poder solventar una crisis económica como la que México enfrentó, era al revés, gastar mucho más dinero para que los ciudadanos, el ciudadano que come, que hace la economía pequeña, pueda tener más recursos y con ello destinarle a su sustentabilidad de su familia, de la sociedad, recursos. Me parece que eso sería más importante y los recursos que en programas tienen un carácter redistributivo, es decir, de las personas que tienen escasos recursos puedan contar con los elementos necesarios para que puedan sobrevivir las familias. Lo más importante, y regresando al tema, amigo Juan Carlos, el PAN, ¿qué tiene que hacer para ganar ahora estas contiendas? Hablamos que, nos comentabas que sembraron la semillita y es muy importante porque se sigue llevando y se sigue dando frutos de esta semilla que dio un árbol muy grande y que se sigue dando el fruto. Repito, los programas, ahora para esta nueva contienda 2017 primero. 2017, sí. ¿Qué tiene que hacer el PAN para que con los ciudadanos volvamos a confiar en el PAN? Mira, en primer lugar el PAN tiene que poner en orden la casa. El día de ayer se llevaron a cabo un proceso electoral. Aprovecho tu espacio para felicitar a Víctor Hugo Sondón, que resultó con la mayoría de los votos y seguramente será ratificado por los órganos partidistas. Me parece que en primero debe poner en orden su casa, ¿no? En orden su casa, me parece que este es un inicio ya significativo, pero la casa no solamente es el comité estatal, los comités municipales también deberán tener una estructura. ¿Para qué? Para poder estar al acorde con las necesidades de la gente. Me parece que mucho de lo que hemos dejado de hacer en el PAN es que de repente nos involucramos tanto en el pleito interno, tantos metidos en nuestra dinámica, que olvidamos que el PAN está hecho para los ciudadanos y que el sentir el dolor de lo que hemos hablado, el dolor del secuestro, de un robo, de la pobreza, de la corrupción, llega a cada una de las familias y me parece que esas son banderas que el PAN tiene mucho que decir. Lo ha dicho a lo largo del tiempo, sin embargo, a última fecha yo he visto que ha bajado la crítica o la propuesta en todo caso. Me parece que una acción responsable del PAN
tiene que ser sí criticar, pero sí proponer cómo se pueden resolver las cosas, cómo se pueden resolver, con quiénes la podemos resolver. Entonces, poner en orden la casa para abanderar causas ciudadanas, y que una vez que abanderemos causas ciudadanas son representantes auténticos. Me parece que en ese ordenamiento de la casa debe darse las condiciones necesarias para que todo aquel que pueda aspirar a un cargo de elección, sea ciudadano, sea panista, sea incluso de otro partido político, el PAN pueda estar dialogando a la mesa con ellos de cuál es lo mejor para nuestro municipio, o para los municipios, o incluso para el Estado de México, y en el 2018 para el país entero. Me parece que el PAN está de vuelta, que tiene mucha experiencia, una rica experiencia en gobiernos municipales, en muchas regidurías, en muchas legislaturas, y que puede aportar, en su caso, para los ciudadanos, muchas de las soluciones a los problemas que padecen las familias. Se escucha mucho una coalición. ¿Usted qué opina de esto? Sí, por supuesto. Mira, en lugares donde no ha habido una transición, aquí en el Estado de México, estamos por cumplir casi 90 años gobernados por un solo partido político, y me parece que es necesario que se dé la transición. Cuando solamente hay un solo partido político, y este partido político, entonces vemos cómo se va degradando la dinámica política, la falta de solución a los problemas es cotidiano. Y me parece que en ese sentido tenemos mucho que aportar para que se dé esa transición. Si esta puede construirse a partir de construir una, pues en este caso la ley nos señala candidaturas comunes, que sería la figura más propiamente a utilizar. Las coaliciones propiamente quedan ya legisladas a nivel federal, pero a nivel local para la elección de gobernador podrán construirse candidaturas comunes. Qué bueno que así sea, pero no puede ser anteponer que hay que ganarle por quitar a los que están. Me parece que la condición fundamental es cómo vemos los problemas, qué solución les damos. Y una vez que tenemos la misma visión de cómo resolver los problemas, entonces sí le tenemos que poner nombre a las personas que pueden encabezar una candidatura común. La combinación es diversa, es decir, no es solamente un partido político por haber obtenido tal preferencia electoral en un proceso pasado. Los ciudadanos, y seguramente muchos de los lectores, del público que nos observa, estará consciente que cada vez vota más por la persona y no tanto por el partido político. Por lo tanto, si se quiere hacer una candidatura común, una vez que hemos pasado por la visión de los problemas, la propuesta de solución, pasemos en tercer orden a medir de manera diferenciada qué persona y con qué partidos políticos es la mejor para encabezar una candidatura común. Me parece que esa combinación debe hacerse. Yo he visto expresiones a veces de diversos partidos donde dicen, no, pues mi partido debe proponer, no el mío. No, a ver, no son partidos, son las combinaciones que pueden potencializar a ese partido político con una persona, sea o no de su nacido justamente dentro de su institución, y no descartar nunca la posibilidad de que pueda ser un ciudadano. Me parece que los partidos en esta circunstancia deben estar abiertos a recibir propuestas de personas cuya trayectoria ciudadana y apartidista también puede integrarse para iniciar un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Entonces no es un cambio por un cambio, no es un cambio sin sentido, no es un cambio solamente por quitarlos. Es tiempo de cambio, sí, con personas que hayan mostrado la capacidad y talento. Fíjate que sería muy raro que de repente en estos ciudadanos, pues de repente lo que ha sucedido, recuerdo algunos casos particularmente, por ejemplo en el Distrito Federal, pues es un ciudadano, es nuestra candidata, sin embargo cuando se encuentra cómo es el partido, los partidos que la están postulando, pues la verdad es que no hay una perfecta combinación entre ciudadanos y partidos. Entonces, en esa circunstancia hace necesario qué has hecho anteriormente, cuál ha sido tu trayectoria, cuáles son los resultados en tal caso, ¿no? Y ponerlo a consideración, con qué combinación de partidos hace posible que esa calidad de ciudadano, ¿no? Juan Carlos, ¿el Estado de México está preparado para recibir a una mujer? Sí, yo creo que no hay distinción alguna, son muchas mujeres muy valiosas, muy talentosas, que han dado lo mejor de sí mismo, y qué bueno que así sea, porque me parece que muchas mujeres a la hora de decidir, y te digo en calidad de que fui 2 veces secretario de organización del partido,
trabajaban, hacían cosas, eran lo mismo en el escritorio que defendiendo en las calles, haciendo papelería en la oficina, muy trabajadoras, pero a la hora de decidirse a participar en un proceso, siempre preferían con toda grandeza que su esposo o su hijo o quien fuera ocupara los cargos. Qué bueno que existe una legislación que da la posibilidad de que las mujeres puedan encabezar proyectos de esta naturaleza, y yo creo que no hay distinción. Me parece que la distinción no debe ser por género, debe ser por capacidad humana, por logros, por méritos ganados, tanto en el campo de batalla, en el campo de la administración pública, como en el campo partidista. Me parece que no puede ser una cosa sin la otra. Los dos deben conjugarse, y me parece que no es tan relevante la condición de género, pero por supuesto si es una mujer será seguramente bien recibida, porque no es tanto de género, es más bien de propuestas, de talento, de grandeza de miras, ¿no? ¿En la presidencia de la República también? En la presidencia de la República me refería fundamentalmente, pero estará por decidirse. Seguramente yo creo que muchos países han abierto posibilidades que así, son un ejemplo, pero no creo que sea tanto condición de género, es de capacidad y de talento demostrado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se va a manejar los panistas en este nuevo siglo? Porque ahora somos jóvenes quienes exigimos, quien gritamos a los cuatro vientos el cambio. ¿Cómo se va a manejar el PAN? Yo quisiera, no sé cómo se va a manejar el PAN, porque yo lo que puedo hablar es de cómo me gustaría que se manejara el PAN, ¿no? Cómo me gustaría, habiendo sido justamente presidente del comité estatal. Yo creo que debe manejarse primero con lo mismo que pedimos hacia afuera, debe darse hacia adentro. Por ejemplo, se acaba de elegir una nueva dirigencia, y esta nueva dirigencia me parece que debe estar abierta al piso parejo para todos los aspirantes en los municipios, en todos aquellos espacios de participación, en los distritos electorales, en las candidaturas a los ayuntamientos, en la candidatura a gobernador, en cada uno de ellos. Debe darse con transparencia. La verdad es que todavía tenemos dudas sobre la confiabilidad del padrón electoral, que hace muchos años pedíamos un padrón confiable. Debe, en consecuencia, decía yo, rendir cuentas en qué se está gastando los recursos, cómo lo está haciendo, y debe evaluarse si efectivamente nuestros gobernantes o bien nuestro propio partido está haciendo las cosas adecuadamente. Me parece que de cara a la juventud son instrumentos que están ya vigentes. Con el PAN llegó la transparencia a nivel nacional, pero la transparencia por sí solo no sucede nada. Esta ley de 3x3 que combate o pretende, 3 de 3 que pretende combatir la corrupción, debe implementarse y ser una realidad. Y qué mejor que los jóvenes sean los protagonistas de su propio destino. Los jóvenes están llamados a interesarse mucho más en la cosa pública, por así llamarle en términos de administración pública, en la cosa pública que les permita acercarse de elementos en la toma de decisiones. En la medida en que el PAN tome en cuenta los jóvenes, los hombres y las mujeres en la toma de decisiones, es que tendrá que hacerse de manera transparente y de manera eficaz para que todos podamos vivir mejor. ¿Qué nuevas oportunidades le esperan al Estado de México? Muchas. Yo creo que es tiempo de cambio, y que en este tiempo de cambio mejores cosas están por venir. Primero, apostarle a que se interesen en qué es lo que está sucediendo. Yo sé que el descrédito que tienen los ciudadanos es la verdad, no les gustan ni los políticos ni los partidos políticos. Pero lo que sí les debe interesar es las cuestiones públicas, de cómo puedo compartir mi espacio vital con una familia primero, después con un conjunto de familias, y que este conjunto de familias, querámoslo o no, tiene que ver con el bien común, con las cosas públicas que suceden, desde el bacho, el camión de la basura, los servicios que recibo de seguridad, como una primer orden que tiene que resolver el gobierno. Me parece que esto es lo que está de vital importancia para la
el interés de los ciudadanos. Y yo sé que primero pues no les gustan ni los políticos ni los partidos políticos, pero tarde o temprano nos topamos en alguna de nuestras acciones, cuando buscamos un trabajo, cuando hacemos un trámite, y me parece que facilitarles la vida a los ciudadanos debe ser de lo más elemental que se puede estar realizando. Entonces, la eficiencia en la administración pública tiene que darse con procesos de innovación y con procesos de resolverle la forma en cómo quiere alguien poder realizar su actividad económica, su actividad cultural, industrial, y darle las facilidades. Ese es el papel de los gobernantes, facilitador de las cuestiones de los ciudadanos, ¿no? ¿Nos puede dar una probadita cómo se va a manejar en estas nuevas fechas que se vienen, que se aproximan, elecciones? Una probadita nada más. ¿Qué nos tiene preparado por? Mira, a veces dice uno que yo creo que sorpresas va a haber, y me parece que la innovación en las políticas públicas, la estrategia tiene que ser un poco más, pues más callada, menos pública, y en ese sentido pues me parece que si piensan que vamos a caminar como lo habíamos hecho anteriormente, pues yo creo que se van a equivocar, porque van a encontrar que efectivamente hay innovación en cómo estamos llegando a los ciudadanos, cómo se están cambiando elecciones, cómo fue posible que el 5 de junio pasado, de 12 gubernaturas en disputa, la oposición ganara, en este caso, sea por sí solo, mayoritariamente el PAN, pero también el PRD en aquellas que fuimos conjunto, 7 de 12, me parece significativo, y cómo se arman las dinámicas, me parece muy de carácter operativo, y de cómo se van acercando. A veces tiene que ver como lugares como Veracruz o Chihuahua, donde existe un hastío por la corrupción que se da, pero también en otros lugares como Aguascalientes, donde también la prepotencia de los gobernantes es muy clara, ¿no? Ciertamente en el gobierno federal tuve la oportunidad de conocer a la gran mayoría de los gobernadores en ese entonces, para el 2010, 2012, donde tuve la oportunidad de conocer en esos años a la gran mayoría de los gobernadores, de la forma en cómo se conducen y de la forma como van llevando su propia administración. Y yo creo que esa experiencia la pongo humildemente al servicio del partido para que tengamos el mejor gobierno del cambio, el primer gobierno del cambio en el Estado de México. Juan Carlos, ¿los candidatos independientes entrarán en esta contienda? Sí, claro. Mira, no sé si para la de gobernador, porque la verdad yo todavía tengo mis dudas sobre la viabilidad que la ley les otorga. Primero, a diferencia, pues ya tienen un más alto porcentaje, un 3%, que ya estaba vigente en el Estado de México, pero se quedó cuando la propuesta original del PAN pues era que se redujera al 2%. Pero después, la validación de las firmas que se requieren para un ciudadano, la verdad es que es todo, digamos, burocrático. ¿Cómo voy a validar mis firmas si son originales o cuáles no? Entonces, bueno, yo no estoy muy seguro de que se pueda aplicar, pero las puertas están abiertas. La puerta está abierta y seguramente en el 2018, en la renovación de los ayuntamientos y de las diputaciones, habrá infinidad de ciudadanos que quieran inscribirse y participar, y bienvenidos a la contienda. Yo soy un partidario siempre de libre mercado. Y de libre mercado quiere decir de la libre competencia. La libre competencia nos hace fuertes, nos hace ser mejores. Este mismo medio que ustedes están viendo está obligado justamente a presentarles cosas innovadoras que le llamen la atención, que sea del interés del auditorio, de tal manera que lo va a hacer mejor cada vez, y entre más crezca la audiencia, que mejor, que se va ganando. Es una suma de talentos, de capacidad, de qué es lo que estamos observando, que es así como me voy a acercar a un medio de comunicación. Lo mismo sucede con los políticos, lo mismo sucede. ¿Qué políticos tenemos? Y aquel partido político que se quede con los políticos de siempre, con la misma manera de hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, la verdad es que perderá espacios de participación. Así sucede también en nuestro caso. Bienvenida a la competencia, bienvenidos los candidatos independientes, hombres o mujeres de buena voluntad que quieran aportarle lo mejor de sí mismo al servicio tanto de la administración pública como también en su caso de la contienda política. Lo más importante, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Vámonos un poquito más a la vida personal, sin tocar fibras delicadas. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Hace deporte? ¿Sale? ¿Se divierte? ¿Le gusta nadar? ¿Se va con sus hijos? ¿La esposa? ¿Le gusta cenar? ¿Le gusta preparar comida? Cuéntenos
Bueno, es mi vida algo que me llena de satisfacción. A veces las cosas nunca han sido fáciles, ¿no? Yo, imagínense ustedes, ocupo el lugar número 12 de 17 en mi familia. Mi papá ciertamente se casó 2 veces, pero en ese sentido, pues 12 de 17 viviendo en el campo, las condiciones no son fáciles. Las condiciones hay que aprender a trabajar, a estudiar, a qué te vas a dedicar. El futuro en la vida del campo no es precisamente fácil. De ahí me vengo al Estado de México a estudiar la preparatoria. Desde aquí tengo toda mi vida estudiando la preparatoria en la Facultad de Ingeniería. Algo que disfruto mucho pues es toda mi familia, precisamente por lo numeroso. Aquí me caso, tengo 5 hijos, me gusta convivir con ellos, sobre todo los fines de semana, que es cuando más le he dedicado, y ¿qué te diría? Casi por exigencia de ellos mismos. Hace algunos años mi hijo mayor me decía: oye papá, pues es que te metes un proceso electoral y la verdad, pues ya no te vemos, ¿no? Ya no te vemos. Y yo le decía: oye hijo, pues me da mucho gusto tu expresión y me voy a dedicar los fines de semana a convivir el mayor tiempo que pueda. Entonces me gusta convivir con ellos, es de lo que más disfruto. Cotidianamente hago ejercicio, me encanta correr, me encanta hacer ejercicio, se vuelve adictivo, la verdad es que ya correr todos los días, bueno, no todos los días, hay uno que hay que descansar y hacer otro tipo de actividades, a veces no se puede por la propia dinámica, pero cada vez que puedo, con mucho gusto hago ejercicio. Y bueno, en ese sentido, pues también ya mi hija, por ejemplo, el viernes pasado se aventó 2 kilómetros corriendo, una chiquita que tengo de 7 años, ya va haciendo sus 2 kilómetros. En fin, me gusta mucho leer. Recientemente estoy leyendo, por ejemplo, a Felipe González, que es un expresidente español, bueno, la verdad tiene mucho que aprenderle uno durante tantos años que va realizando, aprender de la experiencia que ellos han dejado y que tienen muy clara la visión de futuro durante tantos años, ¿no? Durante tantos años, porque llegó siendo un joven, Felipe González. Entonces, bueno, me gusta mucho leer, lo hago prácticamente pues, todos los días, siempre que así el tiempo nos lo permite, pero todos los días leyendo por ahí, y, que es parte de lo que me gusta hacer, ¿no? ¿Algún hobby? ¿Algún hobby? No hay uno más que hacer ejercicio, básicamente, ¿no? Básicamente, y leer, que son los dos, como con mayor entusiasmo realizo, ¿no? Amigo Juan Carlos Núñez Armas, es momento, tiene usted 3 minutos para compartir lo que usted guste a nuestro auditorio y a la gente y a los mexiquenses aquí en el estado. Pues muchísimas gracias. En estos 3 minutos yo te quisiera decir que me duele el Estado de México, el grado de ineficiencia que está existiendo, de la falla en las políticas públicas, y que considerablemente pongo pues a tu disposición la experiencia que a lo largo de más de 35 años he tenido en la administración pública, 24 de ser servidor público, donde he caminado cada uno de los escalones del quehacer político, desde el más sencillo, desde el más humilde, como pintar bardas o repartir volantes, ser representante de casilla, o la máxima responsabilidad que he ocupado de dirigir mi partido al interior del mismo, como también ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Son muestras, pues, de lo que he podido realizar, pero sé que con el equipo de personas que podemos llegar es con los ciudadanos. A ellos les pongo, por supuesto, en primer lugar mi experiencia, mi capacidad, y les pido su apoyo para que se involucren más en los asuntos públicos. A los panistas, en primer término, que son los que me han dado la oportunidad de desempeñarme en cada uno de los cargos que he tenido. A ellos, pues, les pongo también a su consideración a mis amigos y compañeros panistas. Estamos conformando una estructura que seguramente dará resultado, y no solamente de corto plazo. Yo espero que esta pueda dar resultados no solamente de manera inmediata, sino a la larga. Estamos abiertos y dispuestos. Tenemos y creemos que consideramos que los ciudadanos es la base de cualquier partido político, pero también los panistas tienen que dar su opinión en el sentido democrático. Quiero hacer un PAN competitivo, quiero que el candidato del PAN sea gobernador, y que en ese sentido pondré lo que esté de mi parte para alcanzar esta candidatura, y en su caso, cuando los tiempos lo digan, estaremos abiertamente llegando a tocar tu puerta y llegando seguramente a tocar tu corazón. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Juan Carlos Núñez Armas. A tus órdenes. Regresamos con ustedes.